Bienvenidos a esta nueva lección del curso de diseño de máquinas y mecanismos para mecatrónica. En esta lección vamos a extender el tema que estábamos viendo la semana anterior, que era el tema relacionado a uniones, pero estábamos hablando de un tema de uniones no permanentes. El día de hoy vamos a estar hablando de las uniones permanentes, es decir, las uniones que se dan por medio de soldadura, adhesivos, entre otros. Y una de las cosas más importantes que debemos tomar en cuenta es que así como vemos la soldadura y como ya ustedes la han conocido en otros cursos, ahora lo que tenemos que entender es que cuando trabajemos con algún otro elemento como un adhesivo de más, se va a tratar de manera muy similar. Es por eso que nosotros acá solo vamos a ver la parte de soldadura en términos de soldar metal con metal siendo soldadura homogénea, es decir, teniendo el mismo material y usando procesos que hemos visto ya a través de toda la carrera. Además de eso, hay que entender de dónde vienen y saber que estos son elementos que ya están bastante normados y que entonces vamos a trabajar gracias o vamos a seguir mucho a estas normas en cuanto al análisis que vamos a tener. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta y tener muy claro nosotros es cómo nosotros señalamos un símbolo o una soldadura. Recordemos que el plano mecánico no está cerca o está junto a el desarrollo que nosotros hagamos de los cálculos matemáticos. Uno sin el otro no lo podemos concebir. Es por esto que entonces la manera en que nosotros identifiquemos la soldadura es de suma importancia. Lo primero que tenemos que tener claro es que en este punto de la flecha, el que estoy marcando aquí en azul, es donde vamos a señalar dónde es que se está dando el cordón de soldadura. Seguido a esto, vamos a tener todo un cuerpo que nos da, que es la línea de referencia, esta que está en color rojo, que es la que nos indica o nos va a dar donde vamos a poner toda la información. Finalmente tenemos la cola, que son estas dos rayas que están aquí al fondo, que nos permiten especificar procesos o alguna otra referencia. Esta cola no es necesaria que la tengamos que poner siempre. Si por ejemplo no tenemos el proceso a especificar, entre otras cosas, podríamos llegarla a omitir. Por otro lado, tenemos el símbolo de acabado, el símbolo de que nos da el ángulo de ranura. Vamos a tener el símbolo de contorno como tal. Vamos a tener el símbolo que nos indica si la soldadura va por toda el área, que es esta que está afuera. El punto nos dice que es un símbolo de soldadura en el campo, es decir, la vamos a tener que realizar donde ya está ubicado el equipo. Vamos a tener si hay pasos de soldadura, la longitud que tenga esa soldadura, el número de puntos o proyecciones de esa soldadura. Vamos a tener los símbolos básicos de soldadura de referencia que tenemos, por ejemplo, aquí. Si va a ambos lados, si es el lado de la flecha, si es al otro lado de la flecha. Vamos a tener información de la abertura de la raíz, la profundidad. Todos estos datos que están en esta flecha son responsabilidad del diseñador, es decir, de ustedes como diseñadores de una parte mecánica. No podemos pensar o confiar en que alguien más tome esta decisión. ¿Y de qué se va a derivar toda esta decisión? Bueno, observen que todo lo que estamos definiendo ahorita es algo geométrico de la soldadura. Es decir, si bien es cierto, vamos a tener que seleccionar una resistencia del material, todo lo demás es la geometría que tenga esa soldadura. Y como es la geometría, nosotros tenemos que definirla de alguna manera. Y para definir eso de alguna manera, es que entonces nosotros vamos a realizar los cálculos de esfuerzos, el esfuerzo Mises, entre otros elementos, para definir cuánto van a ser esos anchos. Ahora bien,
Puede que tal vez ya por un tema de la pieza en sí tengamos una forma definida, por lo que entonces tendremos que adaptarnos a eso y entonces saber cuál va a ser la carga. Pero típicamente lo que vamos a nosotros andar buscando es cuántos son las medidas de esos cordones que tenemos que hacer. Y aquí es importante que recuerden algo. Los cordones de soldadura tienen un ancho, una penetración máxima en cuando estamos haciéndolos. Por lo tanto, puede que un solo cordón no nos funcione y tengamos que hacer varias pasadas. Y aquí siempre es un tema interesante porque muchas veces tendemos a creer que porque yo puedo regular la cantidad de corriente de una máquina de soldar, yo puedo controlar la profundidad de la soldadura. Y lo cierto es que sí, hasta cierto punto. El máximo de penetración de una soldadura, en principio, en su máximo, es de alrededor de 1 o 2 milímetros aproximadamente. ¿Y por qué es que entonces, y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué esa penetración ya está tan definida? Bueno, esa penetración ya está tan definida y lo podemos ver en el hecho de que tengamos que hacer biseles. Cuando ustedes tengan que hacer un bisel en un particular, en un material particular, debido al ancho, eso se debe a que es por la penetración que tiene la soldadura. De ahí entonces que hay ciertos grados de metal, es decir, ciertos espesores que los podríamos soldar sin bisel, pero a partir de cierto espesor tendremos que hacerlo. De ahí entonces, tomando en cuenta eso, vamos a asumir que cuando tenemos varios cordones de soldadura podríamos tratarlos como un solo cordón y entonces calcular ahora sí nada más las dimensiones. Algo muy importante a mencionar y son algunos símbolos básicos de la soldadura. En este caso tenemos el de cordón. Cuando queremos hablar de un cordón, este va a ser el símbolo que vamos a usar. Este es un filete, este es un tapón o muesca. Y aquí los diferentes tipos de ranuras que vamos a tener que hacer. Todo esto son para que nosotros podamos tener la geometría deseada para que entonces ahora los cálculos y estimaciones que hayamos hecho efectivamente sean las correctas. Entonces, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es una unión. Vean que el material, en este caso, sabemos que es un material con un espesor considerable porque estamos viendo que tiene filetes. Ese cordón de soldadura que está ahí, lo que está dándonos es una soldadura con una ranura en V y está sometida a cargas en esta primera imagen a tensión. Como está sometida a tensión, ¿verdad? Lo primero que deberíamos de definir nosotros es, ok, ¿cómo calculamos el esfuerzo normal que está ahí? Bueno, nosotros sabemos que el esfuerzo normal lo hemos venido calculando la fuerza aplicada entre el área que está definida, el área transversal. ¿Cuál va a ser el área transversal? Porque vean que una soldadura, y ustedes recordarán de procesos de manufactura, que la soldadura no es precisamente recta o uniforme, sino que tiene por debajo un saliente y por encima otro saliente que llamamos refuerzos. Y que teníamos algo que se llamaba una garganta. Bueno, nosotros vamos a asumir que esa garganta es la sección o parte del área, digamos, el ancho que vamos a estar usando para el área y la longitud que tenga la soldadura. Entonces, para eso, nosotros podemos decir que el esfuerzo normal es la fuerza entre el área de esa sección transversal, que sería la garganta H por la longitud L. Y con eso, entonces, vamos a tomar o vamos a poder nosotros estimar el esfuerzo normal. Y aquí hay algo importante a mencionar. ¿Por qué es que no incluimos el refuerzo? Bueno, resulta y sucede que este refuerzo, esta panza que tiene la soldadura, varía y como tiene variaciones y puede producir concentraciones de esfuerzos en el punto A, o sea, donde se une con el material,
Entonces, principalmente cuando se somete a fatiga, una muy buena práctica es eliminarlo, es decir, esmerilarlo, lijarlo, etcétera, y dejarlo plano. Es decir, que toda esta área la vamos a eliminar para que esto quede plano. Y de esta forma, entonces, asegurarnos de no crear ese concentrador de esfuerzos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros entonces tenemos el esfuerzo promedio en una soldadura tope debido a carga cortante? ¿Cómo lo podríamos obtener? Bueno, en este caso, si nosotros tenemos sería la imagen que están viendo ustedes a la derecha, estaríamos entonces hablando de que es el cortante va a ser igual a la fuerza por, nuevamente, vamos a tener la garganta por la longitud que tenga. Y muy bien, en este caso es bastante sencillo porque las dos piezas, o vean que el material, cuando estamos haciendo el proceso de soldadura, lo que estamos buscando es que se mantenga la uniformidad del material y hasta en principio podamos decir que es sólida, o sea, que se mantiene, que es continua ese material. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ya ahora estamos ante un escenario como este, donde no estamos simplemente uniendo dos materiales a tope, sino que más bien lo que tenemos es una soldadura de filete típica, transversal, como la que estamos viendo en esta imagen acá arriba? Bueno, si ustedes observan, ya aquí tenemos el primer cambio, y es que la garganta cambia, la dimensión que tenemos en la garganta está variando, porque lo que me interesa a mí saber es la altura que tiene este triángulo, es decir, esta es la distancia de la garganta. Y eso entonces cambia por completo, cambia geométricamente, ¿verdad? Porque ahora el área de la sección transversal es distinta a la que tenía anteriormente. Entonces aquí, si nosotros observamos y nos vamos a esta otra figura y cortamos justo donde dice esa línea en negro y acomodamos nuestros ejes de forma apropiada, que vean que aquí tenemos al eje X y aquí tendríamos nuestro eje Y, entonces estaría rotado en principio, si estamos haciendo un filete típico de 45 grados, entonces el ángulo que se desvía mi eje X va a ser de 45 grados. Entonces, lo que ahora nosotros vamos a tener que tomar en cuenta es que las fuerzas de cada parte soldada consisten en una fuerza normal Fn, que es la que tenemos sobre el eje Y, esta que acabo de mostrar, y vamos a tener una fuerza cortante Fs que está acompañada o está, perdón, en la dirección del eje X. Entonces, si nosotros queremos sumar las fuerzas en las direcciones X y Y, vamos a obtener, si yo hiciera las sumatorias de las fuerzas en X y Y, tendríamos que Fs va a ser igual a la fuerza F por el seno de zeta, y nos quedaría la ecuación que las fuerzas en N, la que vendría siendo Y, es igual a la fuerza F por el coseno de zeta. Y de esta manera, entonces, si nosotros usamos las leyes de senos para los triángulos, podríamos entonces estimar el valor de t, que es lo que andamos buscando, esa distancia que tiene la garganta. Con eso ya tendríamos entonces el área, y conteniendo el área entonces podemos calcular los valores del cortante y el esfuerzo normal, lo cual queda en estas dos ecuaciones que tenemos por acá. Y como pueden ver, al final del día lo que estamos buscando, o lo que complica el asunto cuando tenemos soldaduras, es encontrar esa área de la sección transversal que lo define la garganta. Si nosotros ahora quisiéramos calcular el esfuerzo von Mises,
Entonces, lo que tendríamos es la ecuación que tenemos por acá abajo. Y ya con eso, entonces, podemos hacer los análisis que ya conocíamos de previo que hemos venido viendo en el curso. Aquí algo muy importante es que el esfuerzo von Mises máximo ocurre para este caso particular con θ igual a 62.5 grados. Y esto, que es importante que lo tengamos en cuenta, surge un elemento interesante. Y es que podemos tener dos posibles modelos, uno conservador y un modelado simple. Resulta y sucede que cuando se hicieron estos análisis y se definieron y se quiso hacer un análisis matemático y se graficaron esos resultados, la distribución del esfuerzo en las soldaduras de filete, la distribución de esfuerzos en los catetos que reportó Norris eran muy diferentes a la distribución de esfuerzos principales y del esfuerzo cortante máximo reportados por Salakin. Esto sucedió porque uno lo hizo de forma analítica y uno lo hizo de forma experimental. Y al existir estas discrepancias, surgieron dos posibles modelos. Un modelo que se basó en el empleo simple, en el cual consiste que fuera o que se considerara que las cargas externas soportaran fuerzas cortantes en el área de la garganta de la soldadura, debido a que no se toma en cuenta el esfuerzo normal en la garganta y los esfuerzos cortantes se incrementan lo suficiente para hacer que el modelo sea conservador. Utilizar la energía de distorsión para que esfuerzos sean significativos y limitar los casos típicos por código. ¿Y qué es lo que se quería hacer entonces con esto? Que entonces cuando tuviéramos un modelo que fuera simple y conservador, que al final del día es el que estamos viendo al final, el que es simple y conservador, el que dice para el modelo conservador únicamente, ese lo que nos está diciendo es que vamos a tener, aunque no podamos llegar bajo el análisis matemático a lo que es la realidad, sí estamos tomando en cuenta esos cambios y por eso nos hacemos conservadores y por eso podemos usar estos cálculos sabiendo que, aunque no son los más efectivos o los claves para que nosotros podamos obtener un resultado certero de acuerdo a la realidad, sí nos da un aproximado que va a ser lo suficientemente bueno para que pueda trabajar. Con esto entonces llegamos a la parte de qué pasa cuando los esfuerzos en las uniones soldadas se dan debido a torsiones. Bueno, y es este ejemplo que tenemos acá. Tenemos un material que lo tenemos en voladizo, estamos aplicando una fuerza y esta fuerza tiene dos cordones de soldadura, o esta pieza tiene dos cordones de soldadura en uno de los extremos y por lo tanto estamos teniendo entonces un elemento sometido a torsión. Cuando estas columnas, por ejemplo esta que está sometida a torsión y que está en voladizo y que tiene soldaduras de filete, entonces lo que vamos a nosotros andar buscando es la reacción que está en el soporte del voladizo y que siempre consiste en una fuerza cortante y un momento M, ¿verdad? De acuerdo a lo que ya hemos visto y que se ha visto en estática. Entonces, lo primero que nosotros sabemos es que la fuerza cortante produce un cortante primario que se va a dar en las soldaduras. Ese cortante primario que se va a dar en estas soldaduras es el que tenemos encerrado en negro, donde el A es el área de la garganta de todas las soldaduras. Y el momento en el soporte produce un cortante secundario o una torsión de las soldaduras y dicho esfuerzo va a estar dado por esta otra ecuación, donde R es la distancia que existe desde el centroide del grupo, ven que en este caso es donde está O, hacia donde está hasta el punto en la soldadura de interés en el que estamos analizando, y J es el segundo momento polar de inercia del área del grupo de la soldadura respecto al centroide del grupo. Y entonces, cuando se conocen los tamaños de las soldaduras,
se pueden resolver estas ecuaciones y los resultados se van a combinar para obtener el esfuerzo cortante máximo. Aquí es importante que nos demos cuenta que R es la distancia más alejada del centroide del grupo de las soldaduras. Observen que no estamos tomando esta distancia, sino más bien esta otra. ¿Por qué? Por justamente este detalle que les acabo de mencionar. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos hacer ese análisis? ¿Cuáles son esos esfuerzos que se encuentran en uniones soldadas? ¿Cómo es que haríamos ese análisis? Bueno, ese análisis, todavía no vayamos a la pregunta, es lo que tenemos acá. Observen que tenemos dos soldaduras, estamos solo aislando las soldaduras de ese elemento que está sometido a la flexión, y vean que lo que va a ser interesante para poder analizar esto es realmente calcular este J. Ese J es lo que nos va a definir o es lo que nos va a obligar a que nosotros definamos o la complejidad que va a tener el problema a la hora de calcularlo. Y el otro, que es menos complicado, es el área. Recuerden que el área es el área de las gargantas de todas las soldaduras del conjunto. Entonces, en este caso, tendríamos que calcular el área de la garganta de la soldadura que está aquí arriba, que es esta que estoy aquí, y el área de esta. Tomarlas y sumarlas. Y para cuando estamos calculando el segundo momento de inercia, vamos a tener que hacer todo lo que conocíamos de estática. Primero, calcular el segundo momento polar del área de la soldadura 1, que estaría, digamos, sobre estos dos ejes. En este caso sería el de estos dos ejes. Y una vez que tenemos a esos, aplicar los teoremas correspondientes, por ejemplo, el teorema de los ejes paralelos en este caso, para determinar el segundo momento polar del área que se va a dar en este otro punto. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Calcular en el eje X, bueno, en este caso, el segundo momento del área de la soldadura en 1. Voy a borrar aquí un poquito para que lo vayamos haciendo. Ustedes deberían llegar y calcular este segundo momento del área respecto de G1 en X y 1 respecto al eje Y. En este caso lo vamos a hacer sobre un eje paralelo al eje Y. Una vez que tenemos eso, entonces ahora sí, recuerden que esto era muy fácil cuando ya tenía los segundos momentos del área respecto a los ejes que definimos de G1, entonces era sumarlos y una vez que teníamos ese, nos íbamos a ir a este y vamos a calcular el segundo momento de área del G2, el segundo momento del área de G2 en Y y entonces sumábamos estos dos y nos quedaba el segundo momento polar del área de la soldadura 2. Posterior a eso, tendríamos que entonces ubicar el centroide G, que es definir este X y esta Y. Y teniendo eso, entonces podemos calcular nuestro segundo momento polar de área del grupo de la soldadura, que en este caso sería buscar que utilicemos el teorema de ejes paralelos, y este es el procedimiento que vamos a estar haciendo con mayor frecuencia. Como esto es lo muy típico de hacerlo, en el libro ustedes van a poder encontrar la tabla 9.1, donde nos dan las propiedades torsionales de las soldaduras de filete y donde ustedes van a poder ver que ya nos calculan las formas típicas que nosotros solemos utilizar cuando hacemos soldaduras de filete y nos dan el segundo momento polar unitario del área. Y con eso entonces nos ahorramos hacer toda esta matemática. Sin embargo, ustedes deberían de estar en la capacidad con lo que se ha visto en cursos anteriores, como los cursos de estática, para poderlo calcular. Entonces, si ya sabemos la torsión, lo que nos interesa ahora entender es cómo se dan los esfuerzos en sujetos a flexión. Bueno, en el sentido de los esfuerzos sometidos a flexión, vamos a encontrar que existe un esfuerzo cortante
que se da de esta manera, donde la V corresponde a la fuerza aplicada y A va a corresponder al área total de la garganta. Mientras que cuando nosotros queremos calcular el cortante debido al momento flector, se va a dar con esta otra ecuación, donde el factor de 1.414 proviene de los esfuerzos de von Mises que ya han sido pues bastante estudiados de otros momentos y que hemos podido ver anteriormente. Ahora bien, ¿dónde está la complejidad entonces nuevamente en estos elementos? Bueno, en donde vamos a encontrar la complejidad es cómo nosotros calculemos entonces las diferentes áreas y los diferentes, principalmente áreas de los grupos que tengamos, así como los segundos momentos unitarios de área. Como se encuentra exactamente el mismo problema que teníamos en la sección anterior y se calculan con lo que ya ustedes conocen de estática, entonces es ahí donde nosotros podemos utilizar tablas como las del libro, como la que está en la tabla 9.2, donde nos muestran las áreas de la garganta, las ubicaciones del centro G o el centro de gravedad de los conjuntos de filetes, así como los segundos momentos de unitarios de área, de las formas típicas en que nosotros hacemos estas soldaduras. Y de esta manera entonces nos simplificamos y no tenemos que hacer todos los cálculos referente a esto y concentrarnos entonces en definir cuál es ese esfuerzo que nosotros vamos a estar utilizando. Y entonces, teniendo claro que ya podemos calcular los esfuerzos, tanto el normal como el cortante, lo siguiente a entender es qué métodos, o más bien para poder entrar a qué métodos vamos a utilizar por fatiga, tenemos que entender de dónde vamos a obtener la resistencia de las uniones soldadas. Bueno, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cuando estamos soldando estamos cambiando las estructuras de los materiales. Recordemos de la ciencia de los materiales que dependiendo de la temperatura y de cómo se recombinaran, podríamos tener o vamos a tener modificaciones de las propiedades de los materiales. De ahí que entonces influyen cosas como las propiedades del electrodo, la del metal base que vamos a estar utilizando, la rapidez, la habilidad del operador, la apariencia de la unión terminada, van a cambiar y van a hacer que sean complicadas a veces de que las tengamos todas. De hecho, que existen, si por ejemplo estamos utilizando electrodos para el proceso SMAO, recordemos que los electrodos tienen una numeración y esa numeración, una de las cosas que nos daban era la resistencia a la tensión, la resistencia a la fluencia, entre otros. Estos valores, recuerden que son las propiedades mínimas, es decir, eso es lo que nos aseguran que si hicimos un proceso correctamente de soldadura, vamos a obtener de resistencia. Entonces estos son los valores que nosotros vamos a querer utilizar para poder definir esos datos. Ahora bien, ¿cómo elegimos nosotros cuál factor de seguridad o qué esfuerzos permisibles de trabajo van a darnos más confianza? Es que lo primero que tenemos que tener claro es si nosotros controlamos o al menos sabemos cómo son los procesos que se van a dar ahí. Por ejemplo, si yo contrato a alguien que va a hacer una soldadura y lo que medio sabe es hacer un poco de garapiñado, pues tendré que utilizar un factor de seguridad más alto. Porque si esa persona no tiene el conocimiento necesario, la soldadura implica o está directamente relacionada con la habilidad del operario. Si por el contrario yo voy a utilizar un robot de última generación que puede mantener velocidades y demás de acuerdo a los parámetros ideales, pues entonces yo puedo ser un poco más permisivo a la hora de utilizar factores de seguridad. Sin embargo, nosotros no dejamos nada al azar. Y un buen estándar que se puede utilizar es el estándar que utiliza la American Institute of Steel Construction, que el cual nos da límites
de elásticos del material, así como las resistencias últimas, y además una serie de factores que podríamos utilizar como referencia. O por su defecto, utilizar en los diferentes materiales que nos da ASTM, utilizar un SY que es de 0,5 el esfuerzo último, y con esto entonces podríamos ver que en el libro también nos da una tabla, la tabla 9.4, con cuáles son los esfuerzos permisibles y los factores de seguridad que podríamos estar utilizando nosotros para poder asegurarnos de que un elemento esté trabajando correctamente. ¿Qué quiere decir esto? Que la soldadura es un proceso delicado y que es delicado en el sentido de que yo debo controlar muchas variables y todavía es un proceso que podríamos decir que es hasta artesanal porque depende muchísimo de la habilidad del operario que esté enfrente de la soldadura. No es lo mismo que uno de ustedes tome una soldadura que una persona que lleva 20 años soldando con el mismo proceso, que se ha sometido a los procesos de certificación internacional para ser un soldador. Ahora sí, si ya tenemos el esfuerzo normal, el esfuerzo cortante, ya sabemos cuál es la resistencia o cómo podemos entonces empezar a hacer otro tipo de análisis. Por ejemplo, ¿qué pasa si sometemos a una carga estática a esa soldadura? Bueno, en estos son metodologías o son métodos de análisis convencional que ya ustedes deberían de saber para esta altura y que lo van a poder ver en los ejercicios resueltos tal cual se resuelve. En el caso de la fatiga, que es el que yo tengo aquí marcado, siempre es muy importante tomar en cuenta dos cosas. Para las soldaduras, el método más utilizado es el método de Gerber. El más conveniente, perdón. Es el que idealmente cada vez que ustedes hagan un trabajo de soldadura es el que deberíamos de estar utilizando. Sin embargo, Goodman es el que más se utiliza en la actualidad. Y el otro detalle importante es que a la hora de que calculemos el valor de Ka, siempre será una superficie forjada y siempre vamos a utilizar el valor de 0.702. Tomando en cuenta estos dos valores, ya podríamos entonces hacer los análisis de carga estática, así como los análisis de carga de fatiga, y entonces podemos analizar efectivamente si va a funcionar o no ese tipo de soldadura que estoy poniendo, y con eso entonces podríamos determinar si efectivamente el área que yo quería la podemos tomar de ese diseño, ponerla en el símbolo y ponerla en el plano para que ahora sí sea ejecutado. Entonces, al final del día, en resumen, ¿qué es lo que andamos tratando de buscar nosotros? Nosotros andamos tratando de buscar cuáles van a ser las dimensiones que va a tener esa soldadura, así como el material que yo voy a utilizar de aporte para esa soldadura. Teniendo esas dos variables, que son las dos variables que yo voy a ir modificando, porque en principio mi carga es estática, o sea, es la misma tipo de carga la que yo voy a tener. Yo puedo ir variando el electrodo que voy a utilizar o el material de aporte que voy a utilizar o el área que yo voy a tener. Y estos dos parámetros, jugando con estos dos parámetros, es con el que yo voy a llegar a la conclusión de cómo va a ser la soldadura, dónde la voy a poner y cómo la voy a utilizar. Finalmente, para cerrar la clase de hoy, nos queda hablar de la soldadura por resistencia. Como les mencioné, todo lo que son adhesivos y los tipos de adhesivos funcionan de manera muy similar a lo que acabamos de analizar. Entonces, lo único que tenemos que tomar en cuenta ahora es cuáles son las resistencias dependiendo de sus geometrías, y con eso entonces podríamos calcular lo que necesitemos para los adhesivos. Volviendo a la resistencia, a la soldadura por resistencia, que de hecho en el laboratorio de procesos era uno de los procesos que más o los que utilizábamos inicialmente. Este tipo lo que nos da es que al hacer pasar una corriente por los dos metales, en este caso los aceros, se termina calentando lo suficiente para que se fusionen estos dos materiales. Estas soldaduras son muy buenas porque podemos tenerlas por puntos o por costuras
y lo que me dan es una muy buena ventaja porque es rápida, la regulación es muy fácil en términos de que son tiempo y calor, la uniformidad que da y las propiedades mecánicas que se logran obtener. Es muy fácil de automatizar, no hay materiales de aporte y no hay fundentes tampoco, por lo tanto logran hacer que esto sea más barato. La falla de una soldadura por resistencia ocurre normalmente por cortante de la soldadura o por desgarramiento del metal alrededor de ella. Y eso es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando la vamos a utilizar. La mejor práctica es no cargar nunca una unión soldada por resistencia a la tensión. Y eso es lo que hace la diferencia entre que nosotros realmente aprovechemos o no este tipo de procesos. De hecho, que esta es una de las razones por qué en la industria automovilística, cuando se hacen carros de aceros, se utilice tanto. Con esto, entonces, finalizamos la materia correspondiente al tema de uniones permanentes. Los invito entonces también a que vean los ejercicios resueltos que también están en el canal.